Bueno, gracias y gracias a todas por haber hecho el esfuerzo de estar aquí. Yo os explico un poco los antecedentes de dónde venimos y por qué hemos llegado aquí. Hace un par de años, en el entorno de Ellas Crean, las asociaciones de mujeres de la cultura firmamos una carta que se llamaba la Declaración de Madrid, dirigida al Ministerio para exigir que los equipamientos públicos, en los centros de arte y tanto en los contenidos como en las programaciones se tuviese en cuenta y se aplicase la ley de género, porque considerábamos y consideramos que con nuestros votos y nuestros impuestos es imprescindible que la administración pública sea modelo de ejemplaridad en esas cuestiones. Os voy a pasar 3 diapositivas que son muy ilustrativas y que nos dicen de dónde venimos, dónde estamos, y luego Roger nos dará pistas de a dónde podemos llegar si se hacen las cosas de otra manera. En el año 2017, el Ayuntamiento de Barcelona encargó un estudio con perspectiva de género del ICUP y de todo el ayuntamiento, o sea, de la plantilla, de las actividades, de los contenidos, absolutamente de todo. Ese estudio no ha tenido ningún tipo de repercusión, yo creo que uno por el shock que debió suponer para quien encargó este estudio, que fue el Departamento de Feminismos, los resultados tan abrumadores y tan asombrosamente masculinizados que salieron en todos los puestos de dirección de todas las áreas. En esta diapositiva, si veis, es un efecto espejo. Por un lado está la plantilla, que es esta, ¿veis? Un 62% de mujeres y un 38% de hombres, y en esta de aquí están los cargos directivos, que son un 70% de los cargos directivos están en manos de hombres y un 30% en manos de las mujeres. O sea, es el famoso 30-70 que nos está dando en todas las áreas de cultura y en todas las disciplinas cada vez que hacemos una reunión, 70-30. Hay unos espacios donde las mujeres sí tienen mayor representación en los cargos directivos, que son los centros cívicos, que creo que aquí en Madrid no existen así como tales o con el funcionamiento que tienen en Cataluña, que son unos centros culturales de proximidad y tienen contenidos desde formación a exhibición, exposiciones. Y son ahí, sí que un 80% están en manos de mujeres las direcciones, pero ahí se perpetúan los roles y la de género. O sea, ahí son centros dirigidos a la familia, a las personas mayores, a los niños, tienen muchísimo menos presupuesto que otros equipamientos culturales y además las direcciones están dotadas con muchos menos recursos económicos. O sea, no solo los contenidos, sino las propias directoras cobran menos que el resto de sus compañeros. Yo creo que, lo que os decía antes, solo hay una excepción abrumadora donde el 80% de directoras son mujeres, que son las bibliotecas, pero es porque la Escuela de Bibliotecas, que se creó en 2015, no permitía el acceso a los hombres a esos estudios. Entonces empezaron a poder estudiar, claro. Empezaron en los años 70, con lo cual ahí sí que es, pero también ocurre un poco lo mismo, son puestos cargos menos prestigiados, con menos dotación económica, entonces ahí es donde estamos, o sea, la cultura está en manos de los hombres, cuando los estudios de la Unión Europea y de la UNESCO nos están diciendo que el consumo cultural en Europa es básicamente de mujeres, o sea, las mujeres somos las que más vamos a conciertos, al teatro, las que leemos más libros y las mayores usuarias de las bibliotecas, con lo cual yo creo que si somos quienes consumimos deberíamos tener una presencia mucho más alta en las programaciones que se están ofreciendo.
Por lo que yo creo que a esto no se le ha dado difusión es porque me parece que el Ayuntamiento de Barcelona en su momento, y yo creo que esto es una idea, y corregidme si discrepáis conmigo, una idea extendida, es que las estructuras están tan arraigadas y son tan inmovilistas que parece que no se va a poder revertir y nunca se va a poder cambiar de que eso sea de otra manera. Entonces, aquí de lo que se trata y lo que nos explicará Roger es de cómo sí se pueden introducir, o sea, los funcionarios que ahora mismo tengan plaza, pues vamos a tener que esperar a que se jubilen, porque si no, no se va a poder aplicar ninguna medida para revertir no podemos matarlos. Lo iba a decir, menos mal que lo has dicho, te iba a decir jubilarlos o matarlos y no se va a poder revertir. Tiene un coste. Claro, pero se trata de que en el futuro tengamos las medidas que garanticen y las acciones positivas que garanticen que esos efectos y estos porcentajes se cambien y se reviertan. MIM ha conseguido una ayuda del INAEM para poder hacer un estudio e introducir elementos de género en los pliegos de los concursos públicos y entonces nosotros hemos hecho un encargo a Gabeiras y además queremos que en este estudio participen el resto de asociaciones de la cultura y el resto de las compañeras que estáis aquí para poder aportar toda vuestra experiencia empírica y hacer que este estudio sea de todas las disciplinas artísticas y que nos ayude a todas en nuestras diferentes áreas y nuestras competencias. Y bueno, básicamente sería eso, pasarle la palabra a Roger que nos explicará concretamente de qué se trata, lo que él propone y lo que se propone desde el despacho y abriros el turno para que vosotras hagáis vuestras aportaciones y vuestras opiniones de cara a realizar este estudio, simplemente. Para aquellos que no nos conozcan, la parte que me toca a mí, que es la Fundación Gabeiras para el Derecho y la Cultura, es una entidad sin ánimo de lucro que tiene como objetos principales contribuir al bienestar y a la justicia social, como decía Patricia, promover y proteger y defender la cultura, apoyar y fomentar la investigación, la reflexión y el estudio e innovación en el ámbito del derecho y la cultura. Es decir, todo aquello que hacemos siempre está relacionado con el mundo de la cultura y siempre desde una perspectiva jurídica, que es nuestro ámbito de actividad y nuestro expertise. Una de las cosas que más nos enorgullece hacer y de las que estamos más contentos y que seguiremos haciendo seguro son las aulas, ¿no? Las aulas es un entorno como el que estáis ahora, esto es un aula, en el que la idea es recabar siempre inputs de la sociedad civil, de expertos en materias que nos interesa estudiar y que normalmente pues, hemos dividido en tres formatos, ¿no? Unas aulas más de desayuno en los que se trata un tema muy concreto con gente implicada específicamente en esa problemática para buscar unas soluciones ya sean administrativas, jurídicas, contractuales, en fin. Unas aulas más amplias como es esta, en la que las llamamos aulas encuentro, en la que el espectro de actuación es más amplio y quizá la temática también, entonces ahí se requiere no solo una sesión sino varias y una elaboración coordinada de los estudios que se vayan a hacer. Y luego a veces hacemos también jornadas exteriores, ¿no? Fuera del despacho, ya con más de 100 personas, en las que buscamos espacios más, bueno, pues más amplios y en colaboración con administraciones sobre todo, en los que exponemos temas pues, ya de gran calado y de gran interés, como pues en las jornadas sobre horarios sobre los espectáculos en toda España, en fin. Son ya temas mucho más amplios y que quizá son distintos de este formato, ¿no? Que realmente es con el que estamos más a gusto. Nos gusta recibir información y vuestra visión, en este caso de los temas de género en cultura, y nosotros aportar nuestra parte jurídica, ¿no? Bueno, dicho esto, en realidad, ¿cuál es el objeto de esta sesión de la cultura con A? Bueno, la idea es congregar a un grupo de expertos, es decir, que nos encontremos todos aquí, gente que se dedica al mundo de la cultura y al mundo del derecho, para, entre todos, primero, focalizar cuál es el problema con el que nos encontramos, es decir, que todos sepamos de lo que estamos hablando y estemos de acuerdo en ese objeto, y recibir las aportaciones de distintos colectivos, asociaciones, magistratura, función pública, para, entre todos, intentar de verdad buscar soluciones prácticas.
El objetivo realmente, como decía Carmen, es lograr crear un informe que, a diferencia del que estás contando del ICUP o del Ayuntamiento de Barcelona, no se quede en un cajón, sino que nos sirva a todos, en todos los niveles en los que cada uno se encuentra, para poder provocar reacciones administrativas y legislativas, ¿no? Antes hablaba con Ramón y, en fin, es verdad que normalmente estas iniciativas en materia de género siempre requieren un poco más para luego quedarnos en un poco menos, ¿no? Entonces vamos a intentar ser maximalistas para que nos digan que no, pero por lo menos ir avanzando poco a poco en ese objetivo que tenemos todos, ¿no? Como decía Carmen, MIM ha obtenido una ayuda que luego ha permitido que nosotros hagamos este estudio, vayamos a empezarlo. Y básicamente la metodología que vamos a emplear es una metodología abierta, es decir, cualquier aportación que venga de cualquier asociación, ideas, experiencias, situaciones reales, ¿no? de directoras de museo o directores o gente que se ha presentado a concursos y no han podido salir por lo que sea, por cuestiones de género, vamos. Todo aquello que se produzca realmente en la vida real, pues es lo que nos interesa analizar, ¿no? Y desde un punto de vista jurídico. Habrá unas conclusiones y en esas conclusiones, pues bueno, es un poco lo que os digo, ¿no? Que sean realmente una herramienta. No queremos tener aquí un gran volumen teórico que no sirva para nada. ¿Puedo añadir una cosa? Sí, hombre, y dos. La idea que tiene MIM, creo que Carmen, es esto lo editará MIM, pero coeditado con todas las asociaciones que están en el observatorio del Ministerio y las asociaciones feministas de la cultura. O sea, que sea un documento común, trabajado por todas las asociaciones. No es solo de MIM, sino que sea coeditado por todos, ¿vale? Aunque la ayuda la haya recibido MIM, pero creemos que es más interesante que todas las asociaciones puedan hacer suyo el documento y que lo podamos editar de manera conjunta todos. Sí, y fue fruto del malestar que se generó con las pasadas Sí, direcciones generales, ¿no? En las que no había mujeres, o sea, que me olvidé, o sea, esto viene de allá, un poco. ¿Vale? Tenemos aquí a una técnica del INAEM, que ya le he dicho yo que no está en territorio hostil, que precisamente es al revés, que esto es una mesa de trabajo para buscar soluciones técnicas para que los funcionarios se puedan encontrar con un entorno más cómodo de contratación y que, porque le decía, es que lo hace solo un funcionario en un departamento, le va a venir la intervención y la abogacía del Estado y no le va a permitir seguir esa senda. Entonces, que precisamente es... Justamente al revés, o sea, es crear un instrumento. Pero precisamente, la visión de la administración pública es fundamental aquí, porque al final nosotros podemos crear una gran teoría, y que luego en la práctica nos digáis, es que el problema es este, ¿no? Es que este es el objeto. Es decir, y si realmente al final la conclusión es que hay un problema insalvable, bueno, pues habrá que buscar una solución al problema insalvable, ¿no? Que igual es legislativa, igual, no sé, pero o sea, que estás muy bienvenida. Bueno, un poco para entrar en materia, unas consideraciones preliminares sobre los que nos hemos basado para preparar este estudio, y con Jesús ayer precisamente hablábamos de esto. Es verdad que ya desde los años 2000, tanto a nivel internacional como de la Comunidad Europea, sí que hay una clara sensibilidad sobre los temas de género, ¿no? Hay una comunicación del año 2001 de la Comisión Europea en la que, incluso yo creo que muy aventuradamente, o sea, de una manera bastante avanzada, se hace eco de esta realidad y de alguna manera compele a los estados a que empiecen a pensar en cambiar sus legislaciones en materia de género en todas las contrataciones del sector público, no solo en cultura. O por lo menos a establecer elementos de género en los procesos de contratación. A partir de ahí se produce la aparición de dos directivas del año 14, ¿no? Que son las que de alguna manera han informado a la posterior Ley de Contratos de Servicio Público española de 2017, que no solo recoge esas ideas que estaban ya en la comunicación y en las directivas, sino que va un poco más allá. Va un poco más allá porque también en el interín aparece en España otra línea importantísima de actuación en esta materia, que es la Ley de Igualdad. La Ley de Igualdad, que es una ley orgánica, para empezar, es decir, no es cualquier texto, es una ley dentro de lo que sería el escalafón de leyes, pues está en lo más alto prácticamente después de la Constitución, y con lo cual tiene un calado importante. Y ahí hay una cantidad de aspectos a tener en cuenta, ya no solo
en los procesos de contratación pública, sino incluso en el propio desarrollo de la actividad económica privada, que son tremendos. Es decir, se crean observatorios, cada ministerio tiene que tener sus unidades de género, en fin, que no hay. Por ejemplo, es que, claro, este es el tema. Es decir, hemos creado una carcasa, luego lo vemos con más calma, ¿no? Pero hemos creado una carcasa muy buena, teórica y legislativa, pero claro, ahora toca ya ir al caso concreto. Es decir, cómo aplicar todo esto que ya hemos más o menos asimilado a nivel de sociedad. Incluso hemos producido productos legislativos, pero ahora lo que toca es que se vayan produciendo en cada caso, y si no, atacarlo, ¿no? Es un poco la idea, ¿no? En esa línea, yo parto de la base de que este estudio que vamos a realizar, también lo comentábamos ayer con Jesús, debe pretender dar un paso más, como un avance más en esa idea de normalización. Pero como comentaba antes, en temas de género, ese paso más siempre tiene que ser un salto. Luego se convertirá en un paso, pero primero tiene que ser un salto. Y ese salto pasa por dos temas fundamentales a mi modo de ver. Una reinterpretación del principio de igualdad. Es decir, nosotros hasta ahora, aquí hay excelsos catedráticos y magistrados que se lo conocen muy bien, y excelsas, que ha sufrido una evolución, y ha sufrido una evolución lógica, ¿no? Tal como la ha sufrido en la sociedad. Antes también hablábamos, mientras comíamos, de casos reales de problemas de género, ¿no? Entonces, producto de esa evolución, yo creo que ahora toca ya que el criterio de igualdad, que sí que es verdad que el Tribunal Constitucional nos ha dicho ya y ha repetido ya varias veces que tanto igualdad es tratar al mismo igual que al distinto, es decir, cuando algo es distinto hay que tratarlo distinto, y cuando algo es igual hay que tratarlo igual. En nuestro caso estamos ante una situación de trato distinto, es decir, lo que en la doctrina anglosajona se ha llamado la discriminación positiva, es decir, como la situación de partida no es igual, el principio de igualdad en positivo no se puede aplicar, porque partimos ya de una base o de una situación previa que no es igual, con lo cual los elementos de disrupción están justificados. Construir esta teoría desde un punto de vista teórico y desde un punto de vista práctico a nivel de magistratura es una tarea que hay que hacer. Yo creo que esta es una tarea importante y para eso necesitamos productos teóricos que sean una herramienta pues, para el juzgador, para el catedrático, para el profesor y para todos nosotros a la hora de funcionar. Ese es un punto. Y después, a nivel ya más administrativo y de contratación administrativo, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en algún pronunciamiento que ha tenido sobre el particular, que luego ha recogido la jurisprudencia española, tanto administrativa como contenciosa, de alguna manera ha creado un elemento un poco perverso, y es el siguiente. Viene a decir, los elementos de género en la contratación administrativa, en todas las fases de la contratación administrativa, son válidos y se pueden establecer, mínimos de mujeres en plantillas, casos de empate pues, a favor de las mujeres, planes específicos de género entre las empresas, bueno, una serie de medidas que se pueden establecer tanto en los pliegos, en la ejecución, en los elementos de acceso al concurso, en todas las fases, siempre y cuando esté muy vinculado al objeto. Entonces, claro, al principio tú dices, bueno, pues muy bien, como todos los sectores, como decía Carmen, tienen un problema de desequilibrio entre mujeres y hombres, pues ya lo tenemos. Es decir, cualquier concurso público puede partir de una distinción en ese sentido, ¿no? Y por lo tanto permitiría establecer elementos de género sin ningún problema. Pero entonces los tribunales dicen, no es eso. O sea, cuando el Ayuntamiento de Barcelona saque un servicio, imaginaros, de provisión de puestos de trabajadores sociales o trabajadoras sociales para informar a sectores o a colectivos en exclusión sobre problemas de género, ahí sí estará justificado que todo el proceso tenga elementos de género, pero porque lo dice el objeto. Entonces, no, hombre, no. O sea, no es eso. Eso no es, eso es una cosa. Pero no. Nosotros estamos hablando, me voy al caso máximo, ¿no? A elementos de género en la posición de un director de un museo. O sea, ese es el tema. Lo otro es menor. No. El problema es el acceso a los puestos directivos
cuando ya partimos de un problema de género. Es decir, es verdad que tenemos una estructura legislativa muy buena y unos grandes instrumentos, pero nos hemos dado cuenta, y yo creo que entre todos, ¿no?, que hay un problema previo, que hay un desequilibrio previo. Entonces, el desequilibrio previo no se va nunca a arreglar a base de establecer elementos en la contratación hasta que no se consiga ese equilibrio previo, ¿no? Entonces, para eso, también siguiendo un poco la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades, siempre que habla de las cláusulas de género, establece que tienen que ser temporales y objetivas. Es decir, y hay casos, por ejemplo, bueno, sobre todo en temas de educación, en Alemania, en los Países Bajos, en los que dicen, si usted demuestra que en un determinado contexto se produce esa desigualdad, entonces están plenamente justificadas las cláusulas, ¿no? En este caso, por ejemplo, un caso muy conocido del que derivó mucha jurisprudencia sobre un criterio de desempate en una dirección de un instituto en Alemania. Ganó una señora. Estaban los dos igualados en puntos, un señor y una señora, y el tribunal que decidía pues le dio el puesto a la señora, porque era mujer y estaba en las bases que se primaba. Pero a su vez lo demostró, ya las propias bases del concurso demostraban que había una desigualdad entre hombres y mujeres en el sector de la educación en esa provincia. Entonces, a mí un poco la idea que tenemos en cuanto a la construcción de la dogmática, del informe, del estudio, es partir de esa idea, es decir, vamos a establecer los elementos de género en el propio objeto del contrato, pero no como os he expuesto en el primer ejemplo, no. O sea, cultura, INAEM, por ejemplo, provisión de puestos directivos. Se saca a concurso la prestación el nombramiento o la prestación del servicio para la llevanza de la dirección de un museo o de un centro, el que sea, con perspectiva de género. Y ahí está en el objeto. O sea, y ahí se argumenta. Es decir, mira, se adjunta el informe que demuestra que el 70-30 se está produciendo aquí o más. Se adjunta otro informe en el que se demuestra que los 20 últimos puestos que se han cubierto no se han presentado las mujeres precisamente porque ya partimos de una base de desigualdad. Es decir, meter un montón de elementos objetivos que permitan que cuando esto llegue a un tribunal de contratación o llegue a un tribunal ordinario de contencioso administrativo o haya un recurso, no pase como en las últimas resoluciones que yo me he estado mirando pues en Navarra, en Aragón, que los tribunales de contratación eliminan, o sea, declaran nulos concursos porque se han aplicado cláusulas de género porque, bueno, pues no está vinculado al objeto, cuando está perfectamente justificado, pero no está vinculado al objeto, entonces vayamos a lo máximo, ¿no? Es una teoría arriesgada porque, bueno, pues al final nos encontramos con un aparato administrativo y judicial que, bueno, puede estar sensibilizado o no, pero yo creo que es la línea que debemos seguir y para ello necesitamos, sin duda, elementos científicos, ¿no?, de estudios, es decir, no ir así diciendo, bueno, es que en cultura no. Informe, 28 páginas en el que yo le demuestro, bueno, no yo, sino Deloitte, por decir algo, ¿no?, o KPMG ha hecho un informe auditando este concreto sector y explica eso. Entonces, como siempre será, yo creo, una lucha a pie de calle, ¿no?, de barricada, pero que hay que hacerla y un poco nuestra aportación es esa, ¿no? Más o menos he explicado todo lo que quería deciros y sobre todo, en la línea que decía Patricia y Carmen, ofrecer que cualquier aportación que tengáis, situaciones reales que se hayan producido, ideas de cómo articular esto, son súper bienvenidas. Entonces, pues bueno, ese es el motivo por el que estáis aquí y por el que os hemos explicado esto.